amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Etnos Cuestiones Filosóficas. Continuamos una vez más con el agrado de escuchar al profesor. Seguimos con este curso de metafísica que podría dar como para 100 capítulos, por lo que me ha dicho el profesor. Estamos solamente viendo una pincelada, pero que invita, sin embargo, a que nosotros podamos de forma autodidacta poder eh, analizar, profundizar y conocer un poquito más. ¿Cómo está, profesor, este fin de semana? Muy buenas tardes. Aquí estamos sanos todavía a pesar de todo lo que dicen los periódicos, ¿no? Sin contagio. Excelente. Bueno, en la semana pasada estuvimos hablando de la analogía, bastante interesante el concepto. Y esta semana, profesor, ¿con qué vamos a continuar para seguir con este hilo de la metafísica e ir en orden? Sí, vamos a seguir con el gran problema que paralizó, que nadie sabía cómo solucionar, que se llama el gran Parménides. Y ese problema lo va a solucionar Aristóteles y Santo Tomás lo va a perfeccionar, ¿no? Porque ya hemos visto que nosotros todo lo pensamos básicamente a través del concepto ser, ¿verdad? Las cosas son. Y esas propiedades trascendentes, como decía Santo Tomás, que ahora las llamamos trascendentales, que en el fondo son el mismo ser, pero mirado desde alguna perspectiva, ¿no? Unidad, bondad, verdad, belleza, ¿verdad? Son el ser mismo, pero mirado desde la inteligencia, mirado desde la voluntad, mirado en sí, ¿no? Como, como una realidad, una. Entonces, el gran problema que plantea Parménides fue ese. Él es el que descubre que todo lo pensamos con el ser. ¿Y qué es lo que pensamos? Que el ser es. Y el no ser no es. Ah, estuve viendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Él, claro, está comenzando, ¿no? Descubre el ser, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces en todo, de todo, tenemos que decir, primero que nada, que es. Pero tenemos que tener mucho cuidado no decir que no es, porque entonces, ¿cómo la cosa, no? No se puede ser y no ser, ¿verdad? Y ya. Y el gran problema está en que el cambio, el movimiento, implican que un ser no es. ¿Te fijas? Porque el ser que está aquí no está allá. Y por eso es que se mueve para allá. Entonces yo, si acepto el movimiento, estoy pensando que este ser no es. Pero eso no se puede pensar. Entonces crea un problema filosófico mayúsculo, porque ocurre que nadie puede dudar de que hay movimiento. Claro, y ese es el mundo de los sentidos, ¿verdad? De las apariencias, pero la inteligencia se da cuenta que esas son apariencias engañosas. Y esto creó un problema tremendo, ¿no? Y nadie lo pudo solucionar hasta que llega Aristóteles. Fíjate que en parte esto Platón lo soluciona inventando el ser que es el mundo de las ideas. Ahí cada idea es lo que es, inmóvil, perfecta, no cambia eternamente. ¿Te fijas? El ser de Parménides se cumple ahí. En cambio nosotros, como tenemos materia y la materia es un no ser, nosotros somos una mezcla de idea y materia, de ser y de no ser. Y así él lo soluciona. Pero la solución no convence mucho, ¿verdad? ¿Cómo lo va a solucionar Aristóteles? Lo primero, claro, está en descubrir que nosotros somos actos, ¿verdad? Estamos siendo, somos en acto. Pero no solo eso, somos humanos. Es decir, nuestra actualidad se reduce a lo que el hombre, la esencia humana, puede dar de sí. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto, somos actos que incluyen potencialidad en ellos, porque no somos todo lo que es humano. ¿Verdad? Y esto es muy cierto. Por ejemplo, una persona puede ser ciega. ¿Sigue siendo hombre? Claro que sigue siendo hombre, pero le falta un acto importante, el acto de ver, o sorda, o muda. O también, ¿no? Un oído que apenas distingue un violín de un piano, ¿no es cierto? En cambio, el otro tiene un oído tal que
Cualquier tecla del piano que tú toques te dice qué nota es. Y no se equivoca nunca. Entonces mira tú la diferencia que hay de unos a otros. Y todos son humanos. Es decir, nosotros realizamos la humanidad parcialmente. ¿Por qué? Por la materia. Entonces tenemos acá que la potencia es la raíz del cambio. Justamente como yo no soy todo lo que soy, sino que soy en parte todo lo que un humano puede ser, y otra parte me queda fuera. Y bueno, y si yo trabajo, mi naturaleza la voy perfeccionando. Y así voy aprendiendo muchas cosas. Nadie nace virtuoso pianista, ¿verdad? Pero algunos tienen facilidades y entonces si desde pequeñitos empiezan a dedicarse al piano, podrán llegar a ser buenos concertistas, ¿no? Virtuosos del piano, ¿verdad que sí? Entonces nosotros vamos perfeccionando nuestra humanidad en esto o en aquello, ¿no? Somos hombres desde el comienzo hasta el final, con todas las limitaciones que tú quieras, pero somos humanos. Pero podemos disminuir esas limitaciones. Y eso es actualizar potencias. Esto es la potencia, el papel que tiene, y es real, claro que es real. No cabe la menor duda, porque lo estamos viviendo, ¿verdad? Hay una potencia activa y una potencia pasiva. La materia es potencia pasiva. En cambio, las facultades de un ser vivo son potencias activas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad son actos virtuales. Aquí virtual significa fuerza. Virtus en latín significa fuerza, significa poder. De modo que en mi organismo yo tengo la fuerza que me permite ver. Abro los ojos y veo. Y la fuerza que me permite oír. ¿Te fijas? Y así sucesivamente. Esas son potencias activas, o sea, son actos virtuales que están, como quien dice, latentes, ¿no? Ahí, esperando el estímulo adecuado para poder realizar su operación. Y ahí explicamos el cambio. Ahora, el acto también tiene una división, así como la potencia tiene una división activa y pasiva, el acto también la tiene, porque cada persona es en acto lo que realmente es. Y eso es ser un ser sustante, un ser sustantivo, un ser sustancial, la sustancia. Cada uno de nosotros es una sustancia, es decir, es un ser en sí, es un ser propiamente dicho. El acto de existir está en mí. ¿Te das cuenta? Pero al mismo tiempo, en mí, antes de eso, ¿no? Hay dos actos en cada uno de nosotros. Ese acto sustancial, ¿no? Que es el acto de existir que me hace a mí existir aquí y ahora, ¿no? El acto entitativo se llama ese. Pero también hay un acto formal, porque yo existo solamente de modo humano y no de otro modo. No puedo existir de otro modo. Por mucho que me esfuerce, nunca voy a llegar a ser piedra, ¿no es cierto? Ese es otro acto. En la piedra es piedra y no es otra cosa. ¿Te fijas? Entonces, el acto entitativo es el que hace que yo exista, el acto formal hace que yo exista como tal determinada especie, digamos, si se trata de animales, ¿no? Ese es el ser propiamente dicho, la sustancia. El individuo, en el caso de los seres vivos, cada ser vivo es un individuo, es un rosal aquí y otro rosal un metro más allá. Son individuos distintos, pero son idénticos en cuanto a rosales. Así, pero fíjate que este da flores rojas y el otro da flores amarillas, y ahí vienen las diferencias, ¿verdad? Claro, hay muchísimas diferencias. Esto nos permite distinguir algo que es muy, muy importante, ¿eh? Que es la esencia de la existencia. Distinción que Aristóteles no hizo, que la hizo por primera vez Avicena, pero que le dio un carácter más bien lógico, y el gran creador, por así decirlo, el que entendió realmente el valor de esta distinción fue Santo Tomás. La existencia
es realmente diferente de la esencia. La esencia es realmente diferente de la existencia. Nosotros no somos seres simples, somos seres compuestos, complejos. Es importantísima esta distinción, porque esto nos permite distinguir al motor inmóvil, al acto puro, al creador de las criaturas. En Dios no hay esta distinción. ¿Cuál es la esencia de Dios? El acto de existir. ¿Te fijas? ¿Qué es Dios? Es el existente. Ipsum esse subsistens, como decíamos hace un par de semanas, ¿no? Eso es realmente Dios. Y nadie de nosotros puede decir lo mismo. El único que puede decir con propiedad yo soy es Dios. Nosotros no. Tenemos que decir yo soy humanamente. El perro es caninamente. ¿Te fijas? Es una limitación. En cambio, en Dios no hay limitación ninguna. Y esto nos lleva a una sorpresa muy grande, ¿no? Cómo Moisés en el siglo XV recibe de Dios ese dato, ¿no? Cuando le pregunta el nombre a Dios, Dios le dice, yo soy quien soy. A los sacerdotes les vas a decir, el que es me envía a vosotros. Fíjate, ¿no? Una lección de metafísica, pero que solo Santo Tomás lo entendió bien. Fíjate, el siglo XIII después, y Moisés, tal vez siglo XV, XIV, antes de Cristo. ¿Te das cuenta de la cantidad de siglos? Para entender realmente lo que Dios estaba enseñando. Increíble, ¿no? Bueno, entonces, eso permite distinguir al ser necesario del ser contingente. El concepto contingente, hay que rascarse la cabeza, ¿no? Es bien difícil. El ser necesario es y no puede no ser. Y como es y no puede no ser, ningún tipo de no ser puede darse en él, como quería Parménides, ¿no? En realidad, cuando Parménides habla del ser y cuando da las características del ser, uno se da cuenta que está dando las características de Dios. Parménides no se da cuenta, claro, porque él está en el siglo V, al comienzo del siglo V antes de Cristo, imagínate, ¿no? Muy antiguo. Ellos creían en una cantidad enorme de dioses y que eran unas buenas porquerías esos dioses, ¿no? Porque hay que ver los inmorales que eran, ¿no? Cómo se hacían trampas unos a otros, cómo se engañaban unos a otros, mentirosos, ¿eh? Cosa terrible la inmoralidad. San Agustín, en el libro segundo, La ciudad de Dios, relata brevemente, ¿no? Y dice que calla muchas cosas por pudor. La inmoralidad de los dioses, de la mitología greco-romana. Eso es lo que él creía. Entonces, claro, este ser que él ve y estas propiedades que da en el ser no se las puede aplicar a ningún dios. Y nosotros sí, se lo aplicamos al único Dios verdadero, el ser necesario. Y el ser contingente es el ser que es, pero puede no ser. Es decir, un ser limitado. ¿Y por qué es un ser limitado? Porque su esencia no es su existencia. ¿Te fijas? La existencia nuestra está limitada por la esencia. Es una existencia que no da de sí todo lo que puede dar el acto de existir, sino que da hasta cierto punto. Entonces tú tienes una barra de cobre y dice, este tiene tales y cuales propiedades, te fijas y sirve para tales y tales cosas, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero hasta ahí nomás llega. En cambio, un rosal, hay que ver la diferencia, ¿no? El rosal recibe la luz del sol y hace la fotosíntesis, anda, un químico fenomenal, ¿te fijas? Y con sus raíces absorbe el agua y lo que hay en la tierra también, nitrógeno, qué sé yo, ¿no? Ándale, qué químico, ¿no? Es un químico doctorado en la Sorbonne, ¿no? Un simple rosal, fíjate. Sabe hacer todas esas cosas que nosotros no sabemos hacer. Ni en la Sorbonne sabemos hacer esas cosas, pero Rosal lo sabe desde hace millones de años, ¿no? Químico sensacional. Entonces da mucho más el acto de existir del rosal que el acto de existir del cobre. Y un animal agrega muchas otras cosas, ¿verdad? Conoce, ¿verdad? Oye, ve, el rosal no puede eso, ¿no? Se mueve, sale a buscar su alimento. El rosal está ahí, puede moverse, ¿no? Y el hombre mucho más todavía. Pero claro, cuando la esencia es distinta de la existencia, esa existencia está limitada. Solo puede dar parte de lo que puede llegar a ser un ser completo. El único que puede decir yo soy es Dios, claro. Meramente necesario.
sin movimiento alguno. Señala que ese ser no está completo, que ese ser es hasta por ahí nomás y no le da para más. Es contingente. Ese ser comenzó a ser porque alguien lo hizo y va a terminar a ser cuando el que lo hizo decida. Ahora, ¿podría no existir el ser necesario? No, porque entonces, ¿cuándo comenzó todo? ¿Te fijas? El ser contingente. Es necesario sostener que existe un ser necesario. Es por lo demás la tercera vía de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que ya vimos. Entonces, la esencia, fíjate que nosotros logramos captar hasta cierto punto la esencia, pero hasta cierto punto no más, lo que realmente es una cosa. Y lo expresamos cuando definimos una cosa. Haz la prueba de definir y vas a ver tú que es bien difícil. ¿Podemos definir un perro? ¿Verdad? Uy, qué complejo es un perro. Entonces me doy cuenta que hasta por ahí nomás lo defino. La definición pretende darnos a conocer la especie o naturaleza de cada cosa. Pretende. Y hasta cierto punto lo conocemos, pero como nosotros conocemos a partir de los sentidos, es decir, a partir de colores, olores, sonidos, etcétera, ¿verdad? Rugosidad, suavidad, olor a esto, olor a lo otro. Descubrir qué es la fuente de todas esas manifestaciones, ¿te fijas? Solo la conocemos en la medida en que esas son manifestaciones de esa fuente. Esa fuente es la esencia. ¿Te fijas? Esa fuente es la especie. Y cada tal especie, tales serán las manifestaciones. Y por eso es tan importante la clasificación biológica. Si tú tomas un bicho y dices es un molusco, entonces ya sabes que va a tener tales y cuales características, ¿verdad? Porque ya conocemos hasta ciertos puntos qué es ser molusco. En cambio, este otro no, pues este otro es una araña. Ah, bueno, entonces sus características van a ser otras características. ¿Te fijas lo importante que es la clasificación biológica, botánica? Pero esa clasificación se hace a partir de las propiedades esenciales que hemos nosotros logrado aprender a partir siempre de lo mismo, colores, olores, sonidos, ¿verdad? Y, claro, la experiencia nos permite ir 1, 2, 3, 4, 5 experiencias, entonces nos empezamos a dar cuenta que hay ciertas cosas que cambian y no tienen ninguna importancia, otras cosas no cambian, esas son las que importan. ¿Ves? Y así vamos poco a poco construyendo aproximadamente en qué consiste realmente esa esencia, esa naturaleza. Ahora, claro, la esencia puede ser sustancial o puede ser accidental. La esencia sustancial es la esencia del sujeto, ¿verdad? Que está existiendo como tal especie. Y la esencia accidental son esas cosas como superficiales de los entes que pueden cambiar bastante sin que deje de ser ese ser lo que es. Y así, si una araña que tiene 8 patas pierde una pata, bueno, sufre, pero sigue siendo araña. Entonces nos damos cuenta que no es tan esencial como otra cosa. Un ser que tiene corazón, le quitas el corazón y no hay nada que hacer, ¿no? Se muere. Entonces es más esencial el corazón que la mano. ¿Te das cuenta? Pero hay que tener cuidado con estos conceptos porque, como te digo, nosotros nos aproximamos a partir de las sensaciones, de los colores, los olores, sonidos. Entonces nuestro conocimiento al comienzo es sobre todo superficial. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta a medida que la experiencia nos enseña. De ahí que la experiencia es la madre de la ciencia, es un dicho antiquísimo, ¿no? Y de ahí que los jóvenes no deberían meterse en política porque no tienen experiencia. Todos los antiguos regímenes, ¿no? ¿Quiénes gobernaban? El Senado. ¿Qué significa Senado? Donde están los seniors, que son los seniors, bueno, señores en latín, ¿no? Los que tienen más de 60 años, ¿no? Ese era
digamos más de 59 años, porque ellos contaban por año incubado, ¿no? Y el que no tiene esa edad no puede ser senador, porque no tiene experiencia suficiente. Claro, sí, eso es, ¿no? Hay que tener experiencia, y acá en Chile exigimos 21 años para ser diputado. Oiga, qué barbaridad, ¿no? Y no le exigimos saber nada, y se nota que no le exigimos saber nada porque hay que ver, ¿no? Y por algo solo el 2% de los chilenos confía en un diputado o en un senador, o el 2,5%, no sé cómo va no sé en dónde va la estadística. Esta estadística yo no creo mucho, pero en fin, son una indicación, ¿no? ¿Y por qué es eso? Justamente porque hemos permitido que gente que no sabe nada y que no tiene experiencia ninguna sea diputado o sea senador. Eso debería estar absolutamente prohibido. Pero en fin, como dice la Sagrada Escritura, el número de los tontos es infinito, ¿no? Y parece que en política es donde más se ve la tontería humana. Entonces, fíjate, tenemos que el ser, puede ser sustancial, puede ser accidental, ¿verdad? Pero en realidad hay un solo ser que es el sustancial, porque el accidente es de un ente, no es un ente. ¿Te fijas? Es de un ser, no es un ser. Por ejemplo, el accidente básico nuestro es el tamaño, la extensión, el volumen del cuerpo, ¿no es cierto? Como es materia, nuestro cuerpo tiene 3 dimensiones. Bueno, pero yo comencé a ser siendo una sola célula fecundada, microscópica. Y esa se dividió, y ya esa célula era humana, claro. De ahí no iba a salir un cocodrilo, no, iba a salir un ser humano. El ser humano desde ahí. Es completamente diferente si la miramos por dentro, ¿no? Las propiedades que tiene la célula humana de cualquier otra. Y cada especie también tiene su célula inicial, que es la combinación de otras 2 células en el caso nuestro, de los mamíferos, ¿no? Y bueno, y después cuando tengo un mes, tengo unos pocos centímetros de longitud, ¿verdad? Pero ya tengo cabeza, ya tengo brazos, ya tengo piernas, tengo manos, los 10 dedos ya están ahí, el ser ya está biológicamente bastante completo, aunque chiquitito. Fíjate, son unos pocos centímetros nada más, y es un ser humano completo desde el punto de vista biológico, faltando detalles, por supuesto, ¿no? Entonces, la extensión, ¿cómo va cambiando? ¿Te das cuenta? Pero ocurre que la extensión pertenece a un sujeto. En sí no existe. Hay un sujeto que es extenso. ¿Te das cuenta? De modo que la extensión es de un ente, no es un ente. De modo que el ser accidental tiene ser, sí, pero ese ser se lo está prestando, por así decirlo, el ente que posee esa. Y por eso es que a ese ser lo llamamos sustancia, a ese sujeto lo llamamos sustancia. ¿Por qué? Porque sustenta los accidentes. Y nosotros lo conocemos por los accidentes, porque si no, no lo conoceríamos jamás. La única manera de conocer un ente es que se nos presente ante los ojos, ante los oídos, ante la nariz, ¿no? Ante el tacto. ¿Te fijas? Y si no, no lo conocemos. No sabemos simplemente que existe. En cambio, si tiene esos accidentes, ya, ahí lo conocemos. Y por eso es que lo llamamos sustancia, ¿no? Sus debajo de, sto, está firme, firme. Él pone la existencia. Y todos los accidentes están en él. Y como te digo, el accidente básico de los materiales es la extensión, es el volumen. Y según cuál sea la forma de ese ser material, ese volumen será de tal o cual tipo. ¿Te fijas? Pero tiene que tener un volumen. Entonces la sustancia sustenta los accidentes. Y de aquí viene una idea muy difícil. Hasta en profesores que yo tuve, me di cuenta que no lo habían entendido bien, muchos años después, por supuesto, ¿no? En ese momento no le hacía crítica a ningún profesor, por supuesto. El alumno, si no es, ¿cómo se llama?, dócil, nunca va a aprender. El que no es dócil se cierra. Ah, yo sé, lo que tú dices, no. Oiga, entonces usted no va a aprender nunca. No sea dócil primero. Una vez que sepa, ahí va a poder criticar a sus maestros, pero no antes. Hoy a los alumnos
Desde primaria se les está enseñando, parece, ¿no? Por los resultados, ¿no? A no ser dóciles. Tienen que ser críticos. Oiga, un imbécil de 15 años va a ser crítico. ¿Cómo se les ocurre? Si apenas sabe limpiarse los dientes, va a ser harto mal que se los limpie por lo más y va a ser crítico. Ah, oiga, déjese de cera, ¿no? Primero saque un doctorado y después podrá ser crítico. Pero antes, no. O tenga la experiencia suficiente, ¿no? Una persona de 50 años tiene mucha experiencia y en muchos temas podrá ser crítico, en otros no. Pero no, hoy todos tienen que ser críticos. Hay que desarrollar el pensamiento crítico. Volvemos al dicho, ¿no? El número de los tontos es infinito, ¿no? Como decía Einstein, ¿te acuerdas? Lo dije la otra vez, ¿no? El dicho de Einstein sobre la infinitud, ¿no? ¿No recuerdas? Einstein dijo una vez que él conocía dos infinitos nada más, el universo y la tontería humana, pero tenía dudas sobre uno de esos infinitos, no estaba seguro si el universo era infinito. Ese es el dicho de Einstein, ¿no? Por Dios que es cierto. Bien, si somos todos muy tontos, logramos algo, salir de la tontería en lo que nos especializamos y después de muchos años de estarnos especializando en eso, de estar estudiando eso, dejamos de ser tontos en ese aspecto y punto. Pero hoy no, hoy son sabios y se ponen a destruir la Plaza Italia, esos idiotas, ¿no? Bueno, saben hacer piedras y tirarlas, ya, algo saben, pero no sé si saben algo más que eso. Entonces, fíjate, vamos a ver algo que es dificilísimo. Se llama el principio de individuación. Es un problema filosófico muy abstracto, así que por eso es difícil. Porque fíjate tú, ¿cómo es posible que haya 7.500 o no sé cuántos millones de seres humanos, todos idénticos en naturaleza, todos distintos por sus accidentes? Porque no hay dos seres humanos iguales, ¿no? Incluso esos gemelos que son idénticos, para la mamá no son idénticos. Ella ya los distingue. Yo no, porque los veo de vez en cuando, entonces los encuentro idénticos y no sé cuál es cuál. Pero el que los conoce más a fondo ve que hay diferencias. Y esos que son gemelos. Si son mellizos, pueden ser las diferencias bastante grandes. Pero, de todas maneras, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Que la esencia se dé en muchos distintos entre sí e idénticos entre sí. Desiguales, por lo tanto, ya que no son idénticos en todo, sino que solo en lo esencial y en lo demás son sí diferentes. Entonces, desigualmente realizan la esencia humana. Y esto lo podemos ver muy claramente, ¿no? Cuando vemos un virtuoso del piano y un chambón que hay más que aporrea el piano que otra cosa, ¿no? ¿Qué diferencia? Pero abismante la diferencia ahí. Los dos son humanos, sí, los dos son humanos, sí. Pero, mira, ahí la diferencia salta a la vista. Entonces, hay que tener claro que es un individuo. Todos los seres vivos, ahí la individualidad se nota, pero muy, muy bien. Es un ser completo, un todo completo, indiviso e incomunicable. Indiviso. Si uno pierde una mano, esa mano no es un hombre, no es humana, es un cadáver. No está viva, está muerta. Y un hombre es un ser vivo. Entonces esa mano no es una mano humana. ¿Te fijas? Podrá ser conservada, qué sé yo, con qué, que le pongan ahí la momia, la conviertan en momia, muy bien, pero una momia no es un hombre. ¿Eh? Son los despojos de un hombre nada más, ¿no? La materia de un hombre nada más. No es un hombre eso. Entonces, lo que es incomunicable es el acto de existir. Mi acto de existir hace existir todo mi ser, hasta los pocos cabellos que me quedan, ¿no? El resto ya dejo de existir, ¿no? Por lo menos ya no es humano, si está en alguna parte. Eso es incomunicable. Así que cuando el novio le dice a la novia, mi vida, está mintiendo, pues eso no puede ser. Porque la vida es ese acto de existir. Ahora, claro, es romántico, así que no vamos a metafisiciar, como decía un filósofo que yo conocí. No, la metafísica dejémosla para
nuestro estudio, pero el lenguaje vulgar se toma muchas libertades, ¿no? Así que mi vida, sí, claro, seguro. Imposible, si la vida no se puede comunicar. La vida es el acto existencial que cada uno de nosotros tiene, ¿no? De modo que es incomunicable. Llega hasta mis uñas, ¿no es cierto? Y se acabó. Así que una bala que pase a 1 milímetro de distancia de mi piel me dará un poco de calor, susto tremendo, pero nada más. En cambio, si pasa 1 milímetro más acá y ya me rompe. ¿Te das cuenta? Mi existencia ya está ahí, hasta la piel. Y no pasa más allá. Eso es incomunicable. Entonces, este todo completo no está dividido tampoco. Porque si estuviera dividido, habría distintos actos existenciales, ¿verdad? No. Y por eso no se puede decir que un ejército, por ejemplo, sea una sustancia. No, porque el ejército es solamente la relación que hay entre todos los soldados, los oficiales, qué sé yo, ¿no? Es una relación de tipo moral, pensada. Quieren pertenecer al ejército y por eso pertenecen al ejército. ¿Te fijas? Y se someten a una disciplina, a un reglamento, etcétera, etcétera, todo lo demás. Pero el ejército no es una sustancia, es un todo moral. Nosotros, claro, como somos sociables, estamos creando todos morales a cada rato, pero no son individuos, no son sustancias. Los socialistas, al comienzo sobre todo, ¿no? Pensaron que lo que existía era la sociedad y el individuo era una abstracción. Mira qué disparate, lo que hablábamos antes de esta charla, ¿no? No, le faltó saber un poco de filosofía. La sociedad no es un individuo, la sociedad es una relación entre los individuos que se han puesto de acuerdo, si tú quieres, ¿no es cierto? Una relación que se da entre estos individuos y esa relación se conoce y esa relación tiene un peso afectivo muy grande, por ejemplo, dentro de la familia, ¿verdad? El peso afectivo es muy grande, pero no es un individuo. Cada individuo es independiente, el hijo, la hija, el padre, la madre son seres independientes, pero unidos con una fuerza enorme. Tan enorme es esa fuerza, porque es la afectividad que es tan importante en los seres humanos, que las legislaciones lo toman en cuenta, ¿no? Y así, si el padre esconde en la casa a su hijo buscado por la policía, nadie va a culpar al padre como cómplice, porque la familia está primero, ¿no? Ese lazo es tan fuerte, ¿no? Pero son 2 personas distintas, el padre y el hijo, y por lo tanto el padre no tiene ninguna culpa si su hijo es delincuente, salvo que él lo haya malcriado, ¿no? Ese es otro cuento, pero el padre puede ser muy buena persona y el hijo ser un perfecto imbécil, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Siempre hay una oveja negra, como dicen por ahí. Entonces, la materia, fíjate, al ser materia de una determinada especie, limita a esa especie y no le permite a esa especie dar de sí todo lo que podría dar. Y así, por ejemplo, si yo me saco los anteojos, veo harto poco, ¿no? ¿Te fijas? Sobre todo de lejos. Apenas veo a una persona a 20 metros de distancia, si no tengo anteojos, no la reconozco. Tengo que tener los anteojos para poderla reconocer. Entonces, estoy muy limitado, claro. Y así, ¿no? Cada persona sabe las limitaciones que tiene y todos tenemos muchas limitaciones. ¿Y eso de dónde viene? De la materia. Es la materia la que limita a la forma, y la forma es la organización de la materia que hace que esa materia sea de tal especie o de tal otra. Y a esa forma, cuando da vida, la llamamos alma. Anima, ¿no es cierto? En latín, anima. Qué lástima que hayamos cambiado la palabra ánima por alma. Porque si dijéramos, fíjate, cuando decimos animal, ¿qué significa? Que está animado. Eso significa animal, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que está animado? Que tiene ánima, claro. Entonces ahí nadie dudaría de que las almas existen, pero como hemos cambiado la palabra, hay gente que cree que las almas no existen. ¿Cómo no van a existir si eso es la vida de cada uno?
El que está vivo lo muestra porque está animado. Ahí muestra que está vivo. Es cierto que se puede quedar como, qué sé yo, un grano de trigo, se puede quedar mucho tiempo ahí y sigue vivo, pero esa vida no tiene ninguna manifestación mientras no te den el ambiente que necesita, ¿no? Que la entierren y que le echen agüita y entonces va a fructificar. Pero si no, se va a quedar ahí por cuánto tiempo, no sé. Pero tiene una organización que está viva, aunque no lo pueda manifestar por el momento. Entonces, ¿qué ocurre? La materia hace posible que haya muchos individuos de la misma esencia, porque ningún individuo es capaz de realizar todo lo que esa alma, en el caso de los seres vivos, lo que esa forma, en el caso de los seres no vivos, puede dar de sí. Y de ahí que puede haber muchos idénticos en esencia, pero disímiles en sus propiedades, en sus accidentes, en sus limitaciones, en sus perfecciones. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque este principio es analógico, ya que se da en todos los seres. Porque todos los seres son uno, tienen unidad, ¿cierto? Bien, entonces, si todos los seres tienen unidad, son uno, se distinguen de cualquier otro ser. De modo que el principio de individuación es un principio analógico. Y si nos vamos, por ejemplo, al primer ser, al motor inmóvil, vemos que es uno solo. Hay más que un individuo, tendríamos que decir que es único. Pero ese único es un individuo, porque es un todo indiviso, incomunicable, ¿te fijas? Entonces, ¿cuál es el principio de individuación en Dios? Tiene que ser Dios mismo, claro. ¿Y qué aspecto de Dios es lo que hace que Dios sea único? La aseidad. Palabra difícil, ¿no? ¿Qué será la aseidad? Significa que su ser lo es por sí mismo. Él es ser por sí mismo. Nosotros somos seres en nosotros mismos, pero no por nosotros mismos, porque a pesar de lo viejo que soy, aunque no lo crean, hubo un tiempo que no estaba, no era, no existía, nací. Claro, hace mucho tiempo, no pregunte cuánto, no sean indiscretos, hace mucho tiempo yo nací, ¿verdad? Entonces, yo no tengo aseidad, inseidad tengo, existo en mí, mi acto de existir está en mí. En cambio, el motor inmóvil está en él y nadie se lo da. Y siempre ha estado en él. Él es por sí mismo. Eso es lo que significa aseidad. Y por eso Dios es único. Y por eso Dios no puede crear otro Dios. Claro, porque como Dios es por sí mismo, si crea otro, el otro no sería por sí mismo, sino por él, que lo creó. Dios es único. No puede haber dos dioses. Profesor, respecto a eso mismo, el texto que yo le comenté que estaba leyendo de introducción al tomismo, el autor se refiere al progreso infinito y lo relaciona con el progreso de los pueblos. Y dice él, voy a leer este bien breve, me llamó mucho la atención, dice que es incluso la única, pues se está refiriendo a la doctrina del acto y la potencia, la única que en principio abre el camino para un progreso infinito. En realidad, in actu, el progreso humano será siempre limitado, porque fuera de Dios no se da ni puede darse ningún infinitum in actu, es lo que dice Claro, él. Y que es la claro. única forma, porque hace ahí un breve análisis de las filosofías que solamente destacan el ser y las que destacan el devenir. Lo que estábamos hablando el otro día de ser unívoco. Entonces me llamó Exacto, mucho la atención eso del acto de la potencia referido al progreso infinito. exacto. Ocurre que la palabra infinito para los griegos era una mala palabra, era una imperfección, porque infinito significa sin límite, ¿verdad? Y si yo no tuviera límites, ¿qué sería? Soy hombre porque comienzo aquí, ¿verdad? Y termino allá, y aquí, y acá, ¿verdad? Y ahí estoy yo.
Entonces, porque soy finito, tengo una perfección, pero si fuera infinito, no tuviera ningún límite, no tendría perfección ninguna tampoco. Es un concepto negativo. Claro, no, finito, sin límite. Y justamente los límites son los que hacen la belleza, por ejemplo, ¿no? ¿Te fijas? Es decir, tomas tú a una chiquilla preciosa, ¿verdad? Y ponle una nariz el doble de ancho, se acabó la belleza, ¿no es cierto? ¿Verdad? Por lo menos en el criterio que tenemos los occidentales, que nos gusta la nariz más bien fina. ¿Te fijas? Entonces, el concepto de infinito entre los griegos es siempre negativo. En cambio, entre nosotros no. Pero es que nosotros partimos del ser infinito porque es un ser AC, porque es un ser que en sí tiene todo y por lo tanto no tiene ninguna limitación que lo prive de algo. Y por eso mismo es inmóvil. Es inmóvil porque ya lo tiene todo. Si yo me muevo es porque algo no tengo. Claro, no estoy allá, entonces tengo que ir para allá si quiero coger el libro que está allá, ¿te fijas? Pero si yo estuviera en todas partes como está Dios, no me movería, porque ya lo tendría todo, como quien dice, en la mano. Así que eso de un progreso infinito es una idea bastante tonta, ¿no? No puede darse, no puede darse. De hecho, todo lo que yo puedo progresar como hombre será siempre humano. Y jamás podré alcanzar ninguna característica de un ángel, por ejemplo, porque es superior a mí. Y mucho menos para qué decir de Dios, ¿no? Jamás. Solo podré progresar dentro de la especie humana, dentro de esta perfección que puede darse en un hombre, porque hay otras perfecciones que no se pueden dar en el hombre. Y esas nunca las voy a tener. ¿Te fijas? Así que hablar de un progreso infinito no es un concepto adecuado. Fíjate tú que se habla del número infinito, por ejemplo. A mí me ha llamado mucho la atención cómo es posible que a los matemáticos les guste hablar del número infinito y cosas así. Si número significa una multiplicidad limitada por una unidad, eso es un número. Y si es limitado, no es infinito. Entonces, hablar de un número infinito es hablar de un número que no es número. Oiga, mire usted, a otro perro con ese hueso, ¿no? ¿Te das cuenta? Fíjate, es tan cierto esto que yo puedo decir, por ejemplo, una docena de manzanas y decir 12 manzanas y estoy diciendo lo mismo, pero el número es completamente distinto. El 1 es muy distinto del 12. Ah, claro, lo que pasa es que cuando yo dije una docena de manzanas, tomé como unidad la docena. En cambio, cuando yo dije 12 manzanas, tomé como unidad una manzana. ¿Te fijas? Entonces yo puedo ir al mercado y digo, deme 2 docenas de manzanas. Pero la unidad que estoy usando yo no es una manzana, es la docena. O sea, el número es siempre una limitación. Decir número es decir finito. El número infinito destruye las matemáticas, claro. No solo destruye las matemáticas, destruye la inteligencia. El que dice número infinito lo puede decir, pero no lo puede pensar. ¿Te das cuenta? Porque piensa un límite ilimitado. Oiga, ¿qué será un límite ilimitado? Eso no puede ser, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay una contradicción completa entre número e infinito. Y por eso recuerdo yo que una vez el profesor nos dijo, mire, el número infinito es muy especial, porque es un infinito más un infinito es igual a 2 infinitos, no, es igual a infinito. Un infinito dividido por infinito, ¿qué es? Es infinito. Claro, porque como no es número, no se puede ni multiplicar, ni dividir, ni nada. Si el infinito no es número, no se puede aplicar a nada material. Tenía razón Einstein cuando dudaba de que el universo fuera infinito. Claro, si es material, no es infinito. ¿Verdad? Todo lo material tiene extensión y la extensión es desde aquí hasta acá. Esa es la extensión. Entonces es siempre finita. ¿Te queda claro? Sí, perfectamente. Pensar en filosofía, mira, hay que pensar las cosas muy lentamente y darle vuelta, y darle vuelta, y darle vuelta, porque estamos usando el pensamiento en el límite. Estamos en el límite de lo que puede llegar a pensarse. Eso es la metafísica, eso es la sabiduría. Ya Aristóteles lo oyó, ¿no? Es la ciencia de los dioses, no de los hombres. Los hombres apenas, ¿no? Algo podemos captar. Tiene una imagen, él dice que
así como para la lechuza, la luz del sol es tan brillante que no la deja ver, y en cambio de noche sí que ve bien. En cambio para nosotros al revés, de noche no vemos y vemos al menos así pensaban los griegos, ¿no? Igual, la sabiduría es la ciencia de los dioses, y para nosotros resulta oscurísima, porque nuestros ojos no son divinos, no son capaces, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjate, si este principio de individuación se lo preguntamos a un ángel, vamos a ver que como el ángel es simple, el ángel realiza toda su forma. La materia impide que yo realice toda la forma humana, pero el ángel, como es espíritu, realiza toda su forma, toda su esencia. Y por lo tanto, hay un solo ángel, y cualquier ángel es completamente distinto de cualquier otro ángel. ¿Te das cuenta? Porque si no, ¿qué los distinguiría? Lo que distingue a un ángel de otro ángel tiene que ser su esencia. No puede ser otra cosa, ya que son esencias simples. No hay una materia que limite esa esencia y no le permita realizar todo lo que esa esencia podría realizar. En el ángel no. Y de ahí que el ángel se hace sabio en un instante. Y nosotros ni en toda la vida llegamos a ser sabios. ¿Ves? De modo que, fíjate, el principio de individuación es distinto en Dios, es distinto en el ángel, y ahora en los cuerpos que son esencias compuestas de materia y forma, esencias que son materia, claro, pero materia organizada de distinta manera. Y esa distinta organización es lo que Aristóteles llamaba forma. En otra oportunidad vamos a explicar eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una esencia que se va a realizar parcialmente en muchos individuos. ¿Por qué? Porque la materia está impidiendo que se realice completamente esa esencia. Y de ahí que el principio de identidad sea la materia. Pero hay que agregar una cosa, ¿no? El accidente propio de la materia es la cantidad. Y la cantidad determina el lugar. Y determina también la situación en ese lugar. Y todo esto es lo que individualiza. No solo es la materia, ¿no? Sino que también esa materia que, no sé, en una araña son unos pocos centímetros, ¿no? En nosotros es 1 metro y hasta 2 metros de repente, ¿no? En un elefante son no sé cuántos, ¿no? La materia va cambiando según la forma. La cantidad va cambiando según la forma, pero es una determinada cantidad y esa cantidad excluye el resto. Entonces 2 hombres pueden chocar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi cantidad excluye la de él. Entonces si vamos en el mismo lugar, ¡paf!, chocamos, porque nos excluimos. Entonces la cantidad, fíjate, señala al individuo y también lo señala el lugar y también lo señala la manera como esté en el lugar. Yo en este momento estoy en este lugar, pero estoy sentado, podría estar de pie, podría estar de cabeza. Si fuera yoga, ¿no es cierto? Qué sé yo, de qué manera, ¿no? Estoy en el mismo lugar, pero de distinta manera. Esa es la situación, cómo se ocupa el lugar, ¿no? Entonces, Santo Tomás tiene una fórmula bien difícil que poca gente la entiende, ¿no? Que el principio de individuación es la materia señalada por la cantidad. Claro, es la cantidad la que me da a conocer al individuo. Y por eso señala. Y de la cantidad brota esos otros 2 accidentes, el lugar y la situación, ¿no es cierto?, que también señalan al individuo. Porque fíjate que el lugar es en realidad el límite entre un cuerpo y otro. ¿Te has dado cuenta de eso? Por ejemplo, yo puedo decir que mi hija vive en Villarrica. Entonces, Villarrica es el lugar, ¿no es cierto?
pero si yo estuviera en Villarrica, no sacaría mucho con decir que vive en Villarrica. Vive en Villarrica, tendría que decir vive en el barrio tal. Entonces, y también, si estamos en el barrio tal, bueno, el que vive en la casa de la calle Esmeralda 25, ya. Pero si estamos en la casa, me van a decir, mire, que está en la cocina. ¿Te fijas? El límite es lo que nos indica el lugar. ¿Qué cosa me está limitando? En este momento yo estoy en mi escritorio, porque mi casa tiene varias habitaciones. ¿Te fijas? Entonces lo doy como esto. Pero si alguien me llama y yo le digo, yo estoy en mi casa, porque está llamando de fuera de la casa, ¿no es cierto? Y si me llaman de otro país, yo digo, pero yo vivo en Viña del Mar, en Chile. ¿Te fijas? Entonces, siempre el lugar es eso. ¿Con, ¿Con qué cuerpos estoy yo siendo limitado en un momento dado? ¿Dónde estoy cercano? En una biblioteca muy claro, es la biblioteca de atrás, pues el lugar de cada libro, ahí está. En ese punto en que hay dos libros, uno por un lado y el otro por el otro, dentro del mueble que hay en la biblioteca. Ese es el lugar. De modo que el lugar, la situación, la cantidad, están señalando esa materia individual al mostrar en qué límites se da. Este aspecto de la metafísica, hay muchas cosas que vienen de Aristóteles, pero que Santo Tomás las perfeccionó mucho, ¿verdad? Y por eso es que hay algunos autores que dicen que si no fuera por Santo Tomás, bien poco caso le haríamos a Aristóteles. Claro, es que Santo Tomás lo perfeccionó mucho, muchísimo. De hecho, los libros de Aristóteles a veces son bastante difíciles de entender. A veces parece que fueran como apuntes de clase, ¿verdad? Y por eso hay muchas dudas. Además que, claro, toda persona con el paso del tiempo va cambiando su forma de pensar, ¿no? Y el que hace una síntesis de todo lo que Santo Tomás, Aristóteles pensó y eliminó un montón de cosas y agregó otras fue Santo Tomás, ¿no? Por eso es el gran aristotélico. Pero claro, es mucho más que Aristóteles. Muchas de las cosas que dice Santo Tomás, Aristóteles no las pensó ni las habría pensado. Un ejemplo bien claro para Santo Tomás, el motor inmóvil es uno necesariamente, no pueden ser dos. Y para Aristóteles hay un motor inmóvil en cada esfera celestial, moviendo las esferas. Se discute si son 45, si son 49, vaya a saber cómo, porque no estamos muy claros de la astronomía de Aristóteles, no la tenemos muy clara ahora, ¿no? Hay tantos entonces motores inmóviles como movimientos estelares hay. Ah, no. Santo Tomás dice, uno solo, no puede haber dos. Entonces es otro concepto, te fijas. Ha perfeccionado enormemente ese concepto. Lo mismo esta distinción real entre esencia y existencia es un perfeccionamiento. Aristóteles no habló de esto. Y así sucesivamente. Este mismo principio de identidad está mucho mejor, de individuación, está mucho mejor explicado por Santo Tomás que por Aristóteles. En fin, yo creo que como ya son las 6 de la tarde, es hora que terminemos, ¿no? Sí. Deben estar cansados los oyentes ya. ¿Hay No, alguna está pregunta? muy, muy interesante esto en particular, lo que respecta bueno, algunos autores lo llaman la doctrina del acto y la potencia, pero en realidad es una Claro, piedra angular para entender muchas cosas de nosotros y también de la forma de pensar, porque esto lo vuelvo a mencionar, lo mencioné la primera vez que estuve con usted, profesor, pero Santo Tomás es pieza clave en la forma en que nosotros incluso razonamos, porque va por más allá supuesto, del estudio simple de que a lo mejor voy a estudiar a Santo Tomás y leo su escrito y escucho estas clases. Nosotros lo tenemos súper integrado como cultura occidental, no es una cuestión de que es un apéndice o un filósofo más, es fundante de nuestro pensamiento. Entonces, comprender estas por cosas, supuesto, comprender el acto y la potencia, nos dice mucho. mucho. Fíjate que todo está en movimiento, ¿no es cierto?, en este mundo material. Y el movimiento se explica por la potencia y el acto.
¿Te das cuenta? Entonces, gracias a estos dos conceptos, se solucionó el problema de Parménides, ¿no? Ahora podemos pensar el movimiento. Antes, con Parménides no lo podíamos pensar. Ahora, con Aristóteles, sí lo podemos pensar. Pero si tú suprimes el movimiento, ¿qué queda de la ciencia? Porque no solo piensa tú en el movimiento de traslación, que generalmente es el que estudia la ciencia física, pero la química estudia el movimiento cualitativo. Es un movimiento también, porque es un cambio. Todo cambio es un movimiento. Se pasa de la situación A a la B. Y la educación también es un movimiento. Hay que hacer que ese niño aprenda con su inteligencia una serie de materias que se le dan a conocer y con su voluntad la ejercite para que consiga las virtudes y llegue a ser un hombre correcto, un hombre virtuoso, de carácter, ¿no? Una persona bien hecha. Y todo eso es un movimiento. De modo que estamos siempre en movimiento y eso lo podemos pensar única y exclusivamente porque distinguimos la potencia del acto. Exactamente. Y respecto también los conceptos que ahora de los que se habla mucho, especialmente del devenir, que hay una univocidad, como estaba hablando hace unas clases atrás, del devenir, para todo devenir. Eso parte de allá con los estructuralistas, con Marx y no sé quién más, que de hecho el devenir crea las cosas, eso llegan a decir. Lo dicen. Esto es como decir la sociedad existe y el individuo no. Si el devenir es de una cosa, si es un accidente, ¿no? Así que no puede decirse esa barbaridad. No, el devenir es un sujeto el que deviene. Fíjate, se habla del espacio-tiempo. Si el espacio no existe y el tiempo tampoco. Existen cosas temporales, existen cosas extensas. Y entonces la relación que nosotros establecemos entre cosas extensas lo llamamos espacio. ¿Te fijas? Y yo relaciono esa pared con esa de allá, ¿verdad? Y digo, hay un espacio de 3 metros, qué sé yo, ¿no? Lo que sea. Sí, lo que hay es aire. ¿Te fijas? Lo que hay es una muralla, otra muralla, y yo veo la relación. ¿Por qué? Porque hay aire entre medio y yo puedo pasar por el aire. De modo que lo que hay es extensión. No hay espacio. El espacio no existe. El tiempo tampoco. Lo que hay son cosas temporales, cosas que se están moviendo. Y como se están moviendo, van pasando de la potencia al acto. ¿Te fijas? Y claro, yo relaciono el primer movimiento, potencia, el final del movimiento, acto, y veo que hay un paso, ¿no? Y a eso lo llamo tiempo. A ese movimiento de la potencia del acto lo llamo tiempo. De modo que si no hay cosas temporales, no hay tiempo. ¿Te fijas? Profesor, Así que eso que están hablando algunos físicos es que no han estudiado filosofía. Fíjate que Aristóteles tiene una frase que es genial, ¿no? Solo se mueve lo que permanece. Solo cambia lo que permanece. Pero ¿cómo? Claro, porque fíjate, si yo estoy sentado y al lado mío hay una persona parada, ¿hay movimiento? No, porque somos dos personas distintas. Pero si yo me pongo en pie, hay movimiento. ¿Por qué? Porque yo soy yo. Antes, sentado, después, en pie. Yo permanecí y por eso hay movimiento. Solo el movimiento en lo que permanece. Entonces, decir todo el movimiento es una barbaridad. Si solo hay movimiento en lo que permanece. Y lo que permanece, en cuanto permanece, es inmóvil. Pero en cuanto se mueve, es móvil. De modo que el movimiento me afecta a mí. Pero porque yo sigo siendo el mismo. Si no fuera yo el mismo, no habría movimiento, habría creación. Ahí está la diferencia entre la creación y el movimiento. ¿Te fijas? Pero solo Dios crea. Nosotros decimos que creamos, pero en realidad lo que hacemos es movernos, ¿no? Entonces tomamos un leño y hacemos una figura, una estatua. Muy bien, pero el leño está ahí. Y antes de ser estatua y siendo estatua, es el mismo leño. Solo que le quitamos lo que se le sobraba, digamos, ¿no? Y entonces apareció la figura que queríamos nosotros. Como decía Miguel Ángel. Miguel Ángel decía, yo lo único que hago es quitarle lo que le sobra al mármol que me traen, y aparece entonces
la imagen. Es que él conocía a Aristóteles, había estudiado a Aristóteles, sabía muy bien. Y lo que permanece es el mármol. Por eso es que cambia el mármol, porque él es el que permanece. ¿Te fijas? La filosofía enseña muchas cosas y desgraciadamente, en general, los científicos no estudian filosofía y por eso caen en estas cosas que no son comprensibles, ¿no? Sí, bueno, los científicos y los filósofos actuales que, bueno, hay unos que hablan de zoológico humano, otros de transhumanos, otros de... Justamente por no irse a la tradición, están repitiendo disparates muy antiguos. El primero que dijo que todo era movimiento era Heráclito, siglo V antes de Cristo. Así que qué novedad, qué avance. Decir que todo el movimiento, oye, así se ya lo dijo Heráclito en el siglo V y Aristóteles le dijo, no señor, solo cambia lo que permanece. Entonces el movimiento siempre accidental. El movimiento sustancial sería, digamos, la destrucción. Claro, ahí sí, porque entonces yo dejo de ser. Pero ese movimiento, ¿en qué termina? En nada. Ya no hay un hombre. Están solo los despojos del hombre, el cadáver, la momia, lo que tú quieras, pero eso no es un hombre. Se parece a un hombre, pero no es un hombre, porque un hombre es un ser vivo, y eso está muerto, no es un hombre. Hay que estudiar la filosofía tradicional. Así es. Y la invitación Así es. está hecha, los que nos están escuchando siempre nos están siguiendo. Por lo general, profesor, nos dejan felicitaciones más que preguntas a la gente, así que la vamos a invitar una vez más para que se atrevan ahí, dejen escritas las preguntas que tengan, yo tomo apunte y se las pregunto al profesor en el Por siguiente supuesto. programa. Agradecido obviamente de las felicitaciones que nos Muchas hacen gracias. llegar, porque dicen que es una buena iniciativa, que ya se suscriben, que van a estar atentos a los videos, entonces a poquito ya ha ido ganando más suscriptores el canal, vamos en los 100, 104, Ya, 105. Eso muchas gracias. para un canal de filosofía es harto. Muchas gracias a ti porque me has dado la oportunidad de poder dar a conocer esto que he estudiado yo, que no tengo nada de original, ¿verdad? Porque la verdad es de todos, ¿eh? Eso de que es un invento liberal, decir este se cree dueño, la verdad, oiga, pero qué barbaridad, si la verdad es un bien común, nadie puede sentirse dueño, la verdad. Al contrario, la verdad se adueña de nosotros, es que es muy distinto. Es todo lo contrario, pero en fin, los liberales están equivocados casi todo lo que dicen, ¿no? Y rara vez dicen algo realmente sensato. Así Bien, es. pues Profesor, terminamos esta clase aquí. las gracias una vez más. Saludos también a los que están en la casa, sigan cuidándose. Muchas gracias. Sí, tenemos. Y Estamos harto aburridos de cuidarnos, pero en fin, parece que hay que seguir. para que podamos seguir revisando estos temas y obviamente aprendiendo usted, profesor. Le agradezco, le mando un abrazo bien fuerte y estamos en contacto. Muchas Estamos gracias. en la casa, todos nos vemos prontamente. Gracias. Chao, chao. Chao.